Macroeconomía para la Justicia y el Crecimiento Inclusivo, cofinanciado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Modelos Stock Global System, SFC, Estado del Arte y Nuevas Perspectivas. Agradecemos su presencia y esperamos que este espacio contribuya al intercambio de conocimientos y al diálogo académico. Damos inicio a nuestro programa. Vamos a invitar al doctor Carl Hoffman Barrientos, director ahí del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, para que nos dé las palabras de bienvenida. Muy buenos días. Es para mí un verdadero honor, en mi condición del director del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón, darles un cordial saludo y una bienvenida a todos los docentes, estudiantes, investigadores e invitados especiales y fundamentalmente a las autoridades de la Universidad Mayor de San Simón, que lamentablemente no se encuentran en este momento presentes porque se ha cruzado nuestro evento con el evento del aniversario de la autonomía universitaria. Deseo expresar un saludo muy especial y una afectuosa bienvenida al profesor Sebastián Valdecantos, distinguido docente e investigador del proyecto MAGIS, Macroeconomía para la Justicia y la Inclusión Social, cuya visita constituye un compromiso importante de la academia y la investigación y es un gran honor para la Universidad Mayor de San Simón recibirlo en esta oportunidad. La conferencia que hoy nos reúne trasciende el ámbito de una actividad académica convencional. Representa el resultado del esfuerzo de la cooperación internacional que busca fortalecer las capacidades de investigación y docencia en macroeconomía aplicada, promoviendo el intercambio de conocimiento entre universidades europeas y latinoamericanas, comprometidas con la construcción de políticas públicas orientadas a la justicia social, al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible. El proyecto MAGIS, financiado por el programa Erasmus de la Unión Europea, constituye una de las iniciativas de cooperación académica internacional más importante en el ámbito de la macroeconomía contemporánea. Su propósito es fortalecer la enseñanza de investigación y la cooperación científica mediante el desarrollo de nuevas herramientas analíticas que permiten comprender con mayor profundidad los desafíos económicos que enfrentan nuestras sociedades. Este proyecto reúne a un destacado consorcio internacional integrado, entre otros, por instituciones como la Universidad de Pavia, institución coordinadora del proyecto en Italia, la Universidad de Aalborg en Dinamarca, las Universidades Nacional, Universidad La Salle y Universidad de Cartagena en Colombia, y las Universidades Mayor de San Andrés y, por supuesto, la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia, además de instituciones académicas que comparten el compromiso del fortalecimiento de la investigación económica y la cooperación científica internacional. Para la Universidad Mayor de San Simón y particularmente para el Instituto de Estudios Sociales y Económicos, formar parte de este consorcio constituye un privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad.
Nuestra participación reafirma el compromiso institucional de la internacionalización de la investigación, el fortalecimiento de las capacidades académicas de nuestros docentes y estudiantes y la incorporación de metodologías de vanguardia para el estudio de la economía boliviana y latinoamericana. Desde el IESE estamos convencidos de que la universidad, dentro del espacio del diálogo, la reflexión, la innovación, la investigación científica solo alcanza el pleno potencial cuando el desarrollo de las redes de cooperación que trascienden las fronteras nacionales y promueven el intercambio permanente de conocimiento, metodologías y experiencias. En este sentido, el proyecto MAGIS representa una valiosa oportunidad para fortalecer nuestra comunidad académica y consolidar un agente de investigación permanente conectado a los principios de debates de la economía contemporánea. Profesor Sebastián Valdecantos, reciba usted nuestro más sincero agradecimiento por aceptar la invitación del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón y compartir su experiencia con la comunidad universitaria. Valoramos profundamente su visita, a tiempo de dedicarle nuestros más sinceros agradecimientos por el esfuerzo que está realizando. A todos los asistentes, muchas gracias por acompañarnos. Estoy seguro de que esta conferencia será una excelente oportunidad para ampliar nuestros conocimientos, fortalecer el intercambio académico y reafirmar nuestro compromiso de una investigación económica de excelencia al servicio del desarrollo de Bolivia y de la región. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del Dr. Hoffman para introducir la temática que abordaremos durante esta jornada. Invitamos al Dr. Wilmar Azcárraga, investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, quien realizará una introducción al enfoque de Stock Flow Consistent, SFC. Adelante, doctor. Gracias, agradezco por la invitación. Bueno, voy a hacerlo más rápido, entonces, gracias primero por la invitación y ser parte del proyecto MAGIC. Como ha dicho el director, es un proyecto internacional que forma parte de una red internacional de investigación sobre la economía sostenible. Bueno, motivación y justificación de los modelos Stock Flow Consistent para la economía boliviana. Los modelos Stock Flow Consistent es son una herramienta valiosa y estratégica para economías reales y modelar el desarrollo económico, social y sostenible de Bolivia, ¿no? A manera de introducción, había que decir que no se puede gestionar lo que no se comprende. Lo que no se comprende no se puede modelar. Entonces, para modelar, para comprender adecuadamente los procesos económicos, sociales y ambientales, es decir, procesos de desarrollo económico, primero hay que modelar. Entonces, bajo esta prescripción, la presentación podría titularse Modelar mejor para desarrollar mejor una Bolivia sostenible. ¿Ya? A manera de introducción, decir que las economías reales cada vez son más dinámicas, complejas e interdependientes. Para modelar, para entenderlas y transformarlas, estas economías, necesitamos modelos. ¿Qué son modelos? Pues una representación simplificada de la realidad. Estos modelos tienen que reflejar la verdadera naturaleza y no estar basada y fundamentada en supuestos idealizados, como por ejemplo nos tiene acostumbrado la teoría económica predominante, la teoría económica neoclásica. ¿Ya? ¿Por qué modelos Stock Flow Consistent? ¿No? Primero, porque integra flujos y stock, ¿no? A través de identidades y ecuaciones contables donde se
cuida rigurosamente la consistencia macroeconómica contable. Un modelo de Stock-Flow Consistent representa la economía como un sistema económico integrado, articulado e interdependiente. Un modelo de Stock-Flow Consistent, a diferencia de los modelos de equilibrio general dinámicos, computables y estocásticos, reconoce la incertidumbre, modela la heterogeneidad y destaca el rol importante de las instituciones en los procesos de desarrollo económico. Un modelo de Stock-Flow Consistent también permite analizar las vulnerabilidades estructurales y coyunturales de las economías, ¿no? Por ejemplo, hoy en día en Bolivia, la principal restricción, en realidad siempre ha sido eso, la principal restricción al crecimiento económico latinoamericano y boliviano es, por ejemplo, viene de la disponibilidad o la escasez de dólares. Con los modelos Stock-Flow Consistent nosotros podemos modelar y simular diferentes medidas de política económica orientadas a alcanzar el desarrollo sostenible, ¿no? Un modelo Stock-Flow Consistent también es ideal para economías en desarrollo como la boliviana, que enfrenta problemas estructurales y culturales. Creo que es un modelo Stock-Flow Consistent. Un modelo Stock-Flow Consistent asegura la consistencia macroeconómica contable entre todos los sectores institucionales, familias, empresas, gobierno y el sector externo. En estos modelos, cada decisión de hoy afecta a los stocks del mañana y eso determina las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico en el futuro. Un modelo Stock-Flow Consistent, entonces, es muy riguroso en la permanente coherencia contable, pero además estos tipos de modelos son más realistas, modelan los modelos predominantes generalmente son modelos en principio eran estáticos, pero también son dinámicos, pero este modelo se caracteriza por eso, ¿no? Es un modelo de consistencia macroeconómica contable, dinámica y modela aspectos estructurales y coyunturales del desarrollo económico social. ¿Puede pasar al siguiente? ¿Por qué un modelo de stock es una forma alternativa para países en desarrollo? Primero, porque capta las restricciones estructurales y coyunturales del desarrollo económico de las economías en desarrollo. Específicamente, un modelo Stock Consistent podría incorporar la denominada restricción externa al crecimiento económico latinoamericano y boliviano, que en resumen dice por qué América Latina y Bolivia no crecen: por la falta de disponibilidad de divisas, de dólares. ¿Y cómo podemos levantar esa restricción? Entonces, cuestiones como eso. Por ejemplo, integra la sostenibilidad fiscal y financiera. Hoy en día, la crisis económica actual y las anteriores crisis en Bolivia, una de las causas es el déficit fiscal. Entonces, este tipo de modelos permite evaluar el impacto de la política monetaria, fiscal y financiera sobre la estabilidad económica, el crecimiento y el desarrollo económico del país. También permite analizar los denominados déficit generos, ¿no? Comercial, externo y fiscal, ¿no? Y permite describir, explicar y simular la vulnerabilidad estructural y coyuntural de la economía boliviana, ¿no? Evalúa cómo interactúan, por ejemplo, las tres grandes brechas. La brecha externa, el hecho de que América Latina importa mucho más de lo que exporta; la brecha fiscal, el hecho de que los estados latinoamericanos, igual que el boliviano, gastan mucho más de lo que tiene como ingresos; y la brecha ahorro-inversión, que hace que la inversión, el ahorro, no cubra las necesidades de inversión que necesita el desarrollo económico del país. Un modelo Stock Consistent también permite abordar de manera adecuada la distribución del ingreso, porque el crecimiento no es neutral, afecta de diferente manera a las familias, a las empresas.
Un modelo Stockholm System también es flexible, transparente y comprensible. Utiliza identidades contables, macroeconómicas, ecuaciones de comportamiento. Será un modelo macroeconométrico donde las ecuaciones de comportamiento son muy claras y permiten adaptarse, describir y explicar cada tipo de economía, ¿no? Un modelo Stockholm System también es compatible con datos reales. Puede construirse este tipo de modelos en base a la información del Banco Central, del INE y de los ministerios, ¿no? El aporte del modelo Stockholm System es al crecimiento sostenible, cómo alcanzar elevadas y sostenidas tasas de crecimiento económico. Si en el ámbito científico identificamos cuáles son las causas, los determinantes del crecimiento económico de un país a través de un modelo Stockholm System, en el ámbito político podemos prescribir, incluso antes, simular qué tipo de medidas de política económica había que implementar, ¿no? Otro tema importante es el empleo de calidad, la inclusión, la equidad, la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad ambiental. Entonces, para Bolivia, los modelos que Stockholm System nos permiten entender la realidad, la economía real, para diseñar políticas económicas coherentes para alcanzar un desarrollo económico, social y sostenible, ¿no? Entonces, lo que este tipo de modelos permite es, por ejemplo, construir primero en el corto la estabilidad económica, en el mediano y largo plazo la transformación de la estructura productiva y exportadora, que es la característica estructural de este tipo de modelos, y en definitiva eso se traduzca en alcanzar un desarrollo sostenible con equidad e inclusivo, ¿no? Entonces, a lo que se apunta entonces con este tipo de, a manera de motivación, decir, primero, hay una triada, ¿no? Conocer, comprender y transformar. Esa es la triada clave para el desarrollo sostenible de Bolivia. Para terminar, quisiera un poco también ¿por qué los modelos Stockholm System son importantes, relevantes? Bueno, podría hablar de 7 perspectivas, desde la formación académica, investigación, desde el vacío teórico, de la frontera económica, desde el desarrollo económico, pero desde la formación académica. Los modelos Stockholm System permiten una visión sistémica, integral, de los procesos de desarrollo económico. Muchas estrategias de desarrollo se han implementado en América Latina. Todas han fallado. Justamente una de las críticas es que los modelos que se han implementado, que son modelos de equilibrio general computable, tienen una visión economicista de la cuestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, este modelo tiene una visión más global. También da una oportunidad en el ámbito de la investigación económica porque integra hogares, permite construir modelos en base a los datos de las instituciones, Banco Central, UDAPE, ¿no? Hay un vacío teórico en el conocimiento en América Latina y en Bolivia sobre este tipo de modelos Stockholm System, que incluso tienen mejor desempeño que los modelos predominantes neoclásicos. Solamente como anécdota, este tipo de modelos Stockholm System permitieron, por ejemplo, predecir la crisis financiera del 2008-2010, ¿no? Como anécdota, la reina Isabel le dijo al profesor Tim Disley de la London Economic School, le dijo, ¿no? ¿Cómo es posible que no pudieron predecir la crisis que se venía? ¿No? Este tipo de modelo sí permitió predecir. Entonces, en ese sentido, este tipo de modelos son superiores a la teoría económica y predominante, ¿no? Desde el ámbito de la frontera económica, responde a las limitaciones de los modelos de equilibrio general, reconoce el papel central del dinero, el crédito, la deuda y permite estudiar los desequilibrios macroeconómicos recurrentes que, por ejemplo, hoy en día nos preocupan en Bolivia. Inflación, crisis cambiarias, crisis de balanza de pagos, que en definitiva
son la causa de la crisis económica que Bolivia experimenta hoy en día y las crisis que ha experimentado, ¿no? Este tipo de modelo también permite, les decía, incorporar y moderar la restricción externa al crecimiento económico. Disculpe que le interrumpa, en atención al tiempo voy a pedirle que vayamos concluyendo. Sí, ya. Bueno, entonces, en síntesis, mejorar nuestros modelos es mejorar nuestro futuro. Los modelos de Top Flow System nos permiten entender economías reales para diseñar políticas económicas coherentes, consistentes, para lograr, primero, estabilidad económica. 2, transformación de la estructura productiva y exportadora del país y un desarrollo sostenible de Bolivia, que incorpore las 3 dimensiones, económico, social y ambiental. Muchas gracias. Palabras de nuestra Cámara, damos la bienvenida a nuestra máxima autoridad facultativa, la magíster Sonia Lecha, para darnos unas palabras. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Primero, mil disculpas, por favor, por llegar. Estamos en un acto protocolar porque hoy se conmemora un año más de la conquista de la autonomía universitaria. En ese sentido, pido mil disculpas al auditorio y a nuestros invitados especiales. Quisiera dirigirme con algunas palabras para este evento tan importante. Es un honor darles a todos ustedes una cordial bienvenida en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón, a todas las autoridades universitarias, docentes, investigadores, estudiantes e invitados especiales que hoy nos acompañan en este seminario tan importante denominado Modelos SPS, Estado del Arte y Nuevas Perspectivas. Nuestra facultad tiene el firme compromiso de promover estos espacios de reflexión académica, investigación científica y diálogo interdisciplinario que fortalezcan la formación de nuestros estudiantes y contribuyan al desarrollo del conocimiento económico. En un contexto de constantes transformaciones económicas y sociales, resulta imprescindible generar justamente estos encuentros que nos permitan debatir nuevas metodologías, enfoques y herramientas para comprender la realidad y aportar soluciones a la academia. Por ello, celebramos la realización de este importante seminario organizado en el marco del proyecto MAGIC con el valioso apoyo del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IES, que hoy reúne a destacados especialistas nacionales e internacionales para compartir experiencias y avances en torno a estos modelos Top Flow, una herramienta de creciente relevancia para el análisis de las economías modernas. Quiero expresar un especial agradecimiento al doctor Cajoma Barrientos, a todo el equipo del IES, a Fernando González y a todos que van acompañando, que hicieron posible la organización de esta actividad académica. A los estudiantes y a los profesionales presentes los invito a participar activamente, formular preguntas, intercambiar ideas y aprovechar esta oportunidad para enriquecer sus conocimientos y fortalecer su espíritu crítico. Con estas palabras les deseo una jornada académica muy provechosa y declaro nuestra satisfacción por recibirlos en la Facultad de Ciencias Económicas. Son todos ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la magíster Leitón, nuestra decana, y vamos a invitar al doctor Mauricio Villazón, representante de la DECI, también para darnos unas palabras. Bueno, muy buen día a las autoridades, a la magíster Leitón de cada Facultad de Economía, al doctor Karl Hoffman, director de IES, a nuestro invitado, el profesor Sebastián Valdecampos, y bueno, como DICIT, la Dirección de Investigación de la Universidad, siempre nos sentimos muy felices de asistir a este tipo de eventos cuando vemos que todas nuestras facultades están empezando a trabajar de la mano de proyectos internacionales como es este, ¿no? Creemos firmemente que el futuro de la investigación, especialmente para San Simón, va a depender mucho
de que podamos aplicar a ese tipo de fuentes internacionales, aplicar a proyectos internacionales, que todos nuestros investigadores puedan realizarlo, y de esa manera vamos a potenciar la capacidad investigativa, vamos a potenciar la cantidad de artículos científicos que podemos publicar, y eso a su vez va a repercutir en la calidad del pregrado en nuestras facultades. Bueno, tal vez comentarles que desde la DICIT se está promoviendo la adquisición de un motor de búsqueda de financiamientos internacionales, que lo vamos a tener dentro de poco. Se van a realizar las capacitaciones, porque justamente nos hemos dado cuenta que el futuro de nuestra investigación va a depender mucho de que podamos aplicar este tipo de proyectos, como es este proyecto de Horizonte del Erasmus Plus de Comisión Europea, donde hay 3 o 4 proyectos de Erasmus Plus ahorita en San Simón, pero hay otro tipo de proyectos que conllevan algo de financiamiento más de dinero directo, ¿no? Entonces tenemos que estar al tanto de todas las posibilidades, aplicar a todas las fuentes posibles, y este tipo de plataformas que nos da el Erasmus Plus es la manera, porque nos podemos ir relacionando con redes internacionales de investigación que a su vez van a repercutir en realizar propuestas de buen nivel para gestionar fondos para nuestros institutos, nuestros investigadores y nuestra universidad. Entonces, de esa manera, y gracias por la invitación, solo desear una excelente jornada, que el proyecto que tienen funcione de la mejor manera posible y que se puedan generar los lazos y las redes internacionales que todos esperamos. Gracias. Seguidamente vamos a invitar al magíster Fernando González, coordinador del proyecto MAGIC, para explicarnos los alcances de este proyecto. Adelante, por favor. Gracias. Es un gusto darle la bienvenida a ustedes a este auditorio para participar en este evento. A profesor Valdecantos, a quien prácticamente lo bajé del avión y lo traje acá. Es muy interesante porque estaba de viaje a La Paz y así escala en Santa Cruz, así que dijimos, pero ¿por qué no se viene a Cochabamba un día? Así que lo trajimos para acá, para que se vea La Paz. Así que disfrutemos un par de días de este evento. El objetivo de este proyecto, del proyecto MAGIC, es fortalecer las capacidades de investigación mediante el uso de estos modelos que el profesor Azcárraga mencionó, los modelos SparkFlow Consistent, que son herramientas que nos van a permitir analizar distintos escenarios macroeconómicos y evaluar el impacto de las políticas públicas de manera integral. Este esfuerzo ha sido posible gracias al trabajo conjunto de varias universidades, los mencionaba el profesor Hoffman hace un momento, ¿no? La Universidad de Pavía, que está en Italia, donde se encuentra uno de los artífices del modelo. También está la Universidad de Cassino, también de Italia, la Universidad de Albor, donde proviene el profesor Valdecantos, y las universidades latinoamericanas, en Colombia la Nacional, la Universidad de Cartagena y la Universidad de La Salle. Y aquí en Bolivia, San Andrés y San Simón, que son parte también del convenio. Es por eso que el profesor Valdecantos está dirigiendo a San Andrés y ahí lo hemos agarrado, ¿no? Entonces, bueno, la idea de este proyecto es la formación de investigadores, de dar a conocer este enfoque, el enfoque SFC, dar a conocer de que hay cosas diferentes a los enfoques tradicionales de economía clásica, que tienen demasiados supuestos. Entonces, este es un enfoque que trata de establecer que hay cosas que tienen que tomarse en cuenta a la hora de hacer nuestros modelos, ¿sí? Bueno, esperamos que esta jornada sea útil para todos nosotros, que se generen nuevas ideas, que sea motivante para todos ustedes que están presentes en el auditorio y que nos ayude a contribuir a mejorar, a diagnosticar y hacer alguna propuesta para el tema de desarrollo económico del país. ¿Sí? Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias al magíster Fernando González. Y bueno, ahora vamos a invitar a nuestro expositor principal, al profesor Sebastián Valdecantos, quien nos va a compartir la conferencia magistral titulada Modelos SFC, Estado del Arte y Nuevas Perspectivas. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor.
Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias a la Universidad Mayor de San Simón por haberme invitado, por tenerme aquí. Al profesor Hoffman, al profesor Fernando González por la invitación, al profesor Wilmar por la introducción y fundamentalmente a todos y todas ustedes por estar aquí y destinar un par de horas de su viernes para poder compartir sobre este enfoque de modelización macroeconómica que el profesor Wilmar introdujo. Antes de empezar, ¿cuánto tiempo tengo? Por favor. Siempre es bueno saberlo de antemano como para no pasar. Bien, entonces, el objetivo de esta presentación es, tomando como base la introducción que hizo el profesor Wilmar, comentarles un par de aplicaciones concretas que los modelos SFC tienen, que hemos desarrollado en América Latina para dos países concretos en apoyo a dos gobiernos concretos que pidieron asistencia técnica para formulación de políticas macroeconómicas. Concretamente, estoy hablando de Colombia y de Brasil. El primer caso que voy a mostrar es el caso de Colombia y después voy a mostrar el caso de Brasil, que es un caso más reciente. Entonces, si podemos pasar la primera, ¿cómo se dice? Slide, diapositiva. Simplemente reforzar o hacer énfasis en lo que comentaba Wilmar, algunas características esenciales de los modelos tóxicos consistentes, la consistencia contable, es decir, en este enfoque de modelización macroeconómica, el punto de partida son las cuentas nacionales, o sea, los datos que produce el Instituto de Estadísticas, INE, aquí en Bolivia, ¿correcto? En combinación con el Banco Central, es decir, ese es el ancla, digamos, en donde construimos estos modelos. Y eso es importante porque los datos macroeconómicos son lo que nosotros como economistas usamos a la hora de analizar, como decía Wilmar, bueno, qué pasa con la cuenta corriente, con el balance de pagos, con el resultado fiscal, qué pasa a nivel de inflación, qué pasa a nivel de igualdad, qué pasa con los salarios. Para eso necesitamos datos y lo importante es que los modelos que construimos estén anclados o construidos sobre la base de los datos, que siempre podemos cuestionar los datos, cómo se miden los procesos económicos, pero la realidad es que es el único elemento, digamos, común que tenemos, sin importar cuál es nuestra pertenencia teórica o ideológica como economistas. Los datos que miramos son los mismos, entonces es importante que el punto de partida sea algo lo más, permítanme decir, objetivo posible. Por eso la consistencia contable es como un primer elemento central en nuestro análisis. El segundo elemento que también mencionaba Wilmar es la distinción entre la parte real y la parte monetaria y financiera de la economía. Sabemos que son dos cosas distintas. Una cosa es la producción, por ejemplo, y otra cosa es el ahorro, la inversión, la especulación financiera. Son procesos diferentes, pero están interrelacionados. No podemos analizar lo que pasa en la economía real sin mirar a lo financiero. Aquí, por ejemplo, en Bolivia, o en mi país, en Argentina, el problema de la falta de divisas y la dificultad para controlar el tipo de cambio del dólar es esencial, y eso después repercute sobre, por ejemplo, la inflación, y eso repercute sobre el salario real de los trabajadores, y eso ya es economía real. Entonces, conectar la parte real con la parte financiera es un elemento esencial de estos modelos que no lo vemos en otros enfoques de modelización. Y después el tema de la flexibilidad a la hora de definir los cierres del modelo. ¿Qué es el cierre de un modelo macroeconómico? Bueno, básicamente es cómo los distintos mercados y las distintas variables claves, como por ejemplo la tasa de interés, el tipo de cambio, se determinan. Por ejemplo, el tipo de cambio, ¿es una variable exógena o es una variable endógena? Bueno, depende del país, depende del régimen. No sé, por ejemplo, en Europa el euro es endógeno, es decir, el tipo de cambio se mueve por el mercado. El Banco Central Europeo no interviene
en el mercado para que el euro tenga una cotización específica. ¿Qué pasó en Bolivia, por ejemplo, durante muchísimo tiempo? El tipo de cambio era fijo. O sea, era exógeno, era una variable de política, era una decisión del Banco Central o del gobierno, no sé, de tener el tipo de cambio anclado en un determinado valor, posiblemente para anclar las expectativas inflacionarias. Entonces, dependiendo del país que estemos analizando, el tipo de cambio en este caso puede ser endógeno o exógeno. La tasa de interés, por ejemplo, ¿es endógena o exógena? Bueno, depende. Si el país tiene un régimen de metas de inflación, como Brasil, Colombia, Perú, Chile, la tasa de interés pasa a ser una variable exógena. El Banco Central la mueve en función de su meta de inflación, de su régimen monetario. En el caso de Argentina, es uno de los pocos casos del mundo actualmente, y debo decir lamentablemente, en donde se considera que la tasa de interés tiene que ser endógena, es decir, el Banco Central no interviene y la tasa de interés puede fluctuar en función de la oferta y la demanda de dinero, y eso ha generado algunos desequilibrios importantes, sobre todo el año pasado. Pero con esto lo que quiero decir es que el enfoque de modelización stock flujo consistente tiene mucha flexibilidad para representar distintos tipos de cierres, y eso lo que lo hace interesante es justamente porque nos permite representar distintos tipos de economía. No es que, a diferencia de otros enfoques, trata de unificar a todas las economías bajo un único enfoque de representación de cómo funciona la economía. En este caso lo que hacemos es primero miramos las características estructurales e institucionales de la economía, y eso lo tratamos de representar con un sistema de ecuaciones. Estas son las principales características que me gustaría reforzar sobre lo que ya fue anticipado por Wilmar. Si pasamos a la próxima placa, 4 pilares en los que voy a hacer alguna mención antes de comentar los 2 casos específicos de Colombia y de Brasil, que son el elemento central de esta presentación. Stock flujo, consistencia stock flujo, desequilibrio, sendero dependencia o histéresis, como se lo llama también en economía, y no neutralidad de las finanzas. Estos son 4 elementos que distinguen a los modelos SMC, que me parece importante también resaltar porque los hace diferentes de los enfoques más convencionales. Si pasamos a la próxima placa, y voy a hacer muy rápido esto porque esto Wilmar ya lo mencionó y con unas diapositivas mucho más lindas que las mías, así que simplemente refuerzo que en los modelos stock flujo consistente explícitamente representamos las interrelaciones entre los distintos agentes de la economía: hogares, bancos, empresas, gobierno, resto del mundo. Si queremos tener una representación más detallada de la producción adentro de las firmas y de los hogares, vamos a distinguir entre sectores productivos. Entonces vamos a tener a la agricultura, a la minería, a los servicios, a la industria, a qué sé yo, lo que fuera. Esa flexibilidad que yo les mencionaba antes, es decir, que podemos representar cualquier tipo de interacción entre agentes económicos, obviamente, en tanto y en cuanto tengamos datos para hacerlo. Segunda característica, si pasamos a la próxima placa, y esto es importante, en los modelos stock flujo consistentes en general, lo que asumimos es que la economía está en desequilibrio. Y esto es un tema porque en general, yo no sé qué libros leen ustedes de economía, pero cuando yo era estudiante, en general lo que se me enseñaba era que la economía tiende al equilibrio, que la mayor parte del tiempo está en equilibrio, que solamente ocurren transacciones cuando algo que se llama el subastador o alraciano define cuál es el vector de precios de equilibrio, y recién ahí todos nosotros hacemos nuestras transacciones. Bueno, yo no sé quién de ustedes se fija primero que el rematador o alraciano ya ha hecho sus cálculos para después ir a los mercados y hacer transacciones. Yo creo que estamos haciendo transacciones todo el tiempo y que los precios están cambiando todo el tiempo. Lamentablemente entiendo que en Bolivia últimamente, al igual que en mi país, eso se está acelerando, digamos, las dinámicas de aumento de precios. Eso es una señal de desequilibrio. Lo mismo podemos pensar en los mercados financieros, en el mercado de tipo de cambio, etc. Entonces, lo que tenemos en el enfoque de desequilibrio es que tenemos para cada mercado
una oferta, una demanda, pero que no necesariamente las transacciones se realizan en el punto de equilibrio. Puede pasar que hay momentos en donde quienes producen, los oferentes, producen más que quienes demandan, entonces normalmente el precio va a caer, pero al mismo tiempo también va a haber una acumulación de inventarios, o sea que va a haber un ajuste por precios y por cantidades simultáneos. No es que el mercado ajusta enteramente por precios o por cantidades y que las transacciones se realizan únicamente cuando ese ajuste se realizó. Entonces, este es un elemento que caracteriza a los modelos stock flow consistentes que me parece importante destacar. Tercer elemento, si pasamos de placa, fundamental, sendero de dependencia. En los modelos convencionales que a mí me enseñaron y que muchos bancos centrales y gobiernos del mundo utilizan, hay una noción que es la noción del equilibrio de largo plazo, o en inglés lo llaman steady state. ¿Qué quiere decir la noción de equilibrio de largo plazo? Es ridícula para mí, y seguramente cuando se las comparta, espero que estén de acuerdo conmigo, pero muchos modelos y teorías económicas se basan en ese concepto, que es que la posición en la cual la economía se va a encontrar en el largo plazo, en el futuro, está predeterminada. Está predeterminada por las preferencias de los agentes, por la tecnología disponible. Entonces, lo que vemos en la dinámica económica son desviaciones temporarias de un equilibrio de largo plazo que está dado. Aquí, por ejemplo, en esta línea punteada, podemos estar en el año actual, 2026, de largo plazo puede ser, no sé, 2030, 2050, el año que quiera, y la teoría convencional, la línea azul determinística, plantea que es posible saber cuál va a ser la posición de la economía en el largo plazo si no se producen shocks que no se pueden anticipar. Yo no creo que la economía funcione de esa forma y el enfoque stock flow consistente tampoco cree eso, sino que lo que cree es que la economía es sendero dependiente, es decir, que el tiempo es histórico y que la posición en la cual se encuentra una economía en cada momento del tiempo es resultado de una secuencia de posiciones de corto plazo. La economía está continuamente siendo afectada por distintos shocks o por distintas políticas y eso va determinando su sendero a lo largo del tiempo. Entonces no es posible saber por anticipado, predecir dónde va a estar la economía en el futuro porque no podemos saber cuáles van a ser los shocks y las políticas que la van a determinar en el mediano plazo. Entonces, este es un elemento importante también de los modelos stock flow consistentes que es importante tener en cuenta. Creo que es importante a nivel general en macroeconomía, pero bueno, en particular en los modelos stock flow consistentes esta es una característica central. Y por último, si pasamos de placa, la no neutralidad de las finanzas. No me voy a detener en todo el diagrama, lo importante para mí es que desde el enfoque más convencional, lo que se plantea es que el ahorro determina la inversión. Es decir, que cuánta inversión hay en una economía es fundamentalmente producto de la cantidad de ahorro disponible en la economía. Yo no voy a decir que el ahorro no impacte la inversión, pero lo que sí es seguro es que quienes financian la inversión, el sector financiero normalmente, puede decidir crear crédito o crear dinero para financiar la inversión, aun si los niveles de ahorro son bajos. Por lo tanto, no es verdad que el ahorro determina o es el único determinante de la inversión, sino que la parte financiera o monetario-financiera de la economía es decisiva también a la hora de determinar la dinámica real. Entonces es fundamental tener una representación de los bancos, del sistema financiero, de cómo se comporta, de cuánto restringe el crédito, de a qué sectores decide financiar y a qué sectores decide no financiar, de cuáles son las tasas de interés que cobra, porque esos procesos son determinantes en las economías contemporáneas. Y esta es una característica que también los modelos stock flow consistentes se esfuerzan en representar. Habiendo entonces hecho esta introducción de estos 4 elementos que para mí distinguen a los modelos stock flow consistentes, déjenme pasar entonces a los 2 casos concretos
que constituyen el eje de esta presentación. Si pasamos a la próxima placa, acá tengo los dos casos fundamentales que traigo hoy. El primero es el de Colombia. Este caso se remonta hace 4 años, cuando el gobierno de Gustavo Petro, como candidato gana la elección y en campaña había propuesto como una de sus consignas el cierre de las exploraciones de hidrocarburos. Como ustedes saben, o tal vez no, el principal componente de la canasta exportadora de Colombia son los hidrocarburos, el carbón y el petróleo fundamentalmente. Entonces, un candidato a presidente, un presidente electo, diga que va a cerrar las exploraciones del principal producto de exportación, obviamente que genera tensiones en los mercados, por un lado, porque empiezan a haber preguntas respecto de ¿y cómo va a ser Colombia ahora para conseguir dólares? ¿Cómo van a conseguir las distintas estados, no sé cómo se llama en Colombia, las provincias, serían en Argentina? Departamentos, exactamente. ¿Cómo van a ser en Colombia los departamentos para conseguir financiamientos si van a perder regalías, ¿no? ¿Y qué va a hacer la gente que trabaja en Ecopetrol, la principal empresa petrolera del país, ¿no? Entonces, frente a ese contexto, usamos un modelo macroeconómico stock consistente para simular las distintas trayectorias que podría tener la economía colombiana en este escenario de reducción de las exportaciones de hidrocarburos. Ese es el primer ejemplo que vamos a ver. El segundo ejemplo es el de Brasil. Esto surge de una colaboración con el gobierno de Brasil, más específicamente con el Ministerio de Finanzas de Brasil, el año pasado. Aquí la pregunta es otra. Como muchos de ustedes sabrán, el gobierno de Lula, en su tercera versión, priorizó la transformación ecológica, como la llama, por la transformación económico-ecológica del país, con este plan de transformación ecológica que lo que busca es fomentar la industrialización de Brasil, pero no cualquier tipo de industrialización, sino una industrialización que esté alineada con los objetivos de descarbonización, ¿no? Por, digamos, convertir a Brasil en una potencia bioeconómica, digamos. Ahora, el problema de ese programa de Lula, como en cualquier lugar de América Latina, cuando uno tiene un proyecto de industrialización ambicioso, la pregunta es, bien, ¿y cómo se financia esto? Porque sí, la idea es genial, pero ¿de dónde sale la plata para financiar estas inversiones? Bueno, hay una propuesta de financiamiento específica de este plan, y más específicamente lo que hay es una propuesta de cobertura cambiaria, porque si nos preguntamos, bueno, ¿por qué puede suceder que la inversión extranjera en los países de América Latina no es tan alta como podría ser, y cuando llega específicamente a los sectores de recursos naturales, que a veces son dañinos para el medio ambiente, que a veces no generan el nivel de empleo que pueden generar otros sectores? Y una de las razones tiene que ver con el riesgo cambiario, es decir, un inversor a la hora de decidir traer su dinero a nuestros países piensa, bueno, yo traigo dólares, pero después tengo rentabilidad en moneda local. ¿Qué pasa si se deprecia o devalúa el tipo de cambio en el medio? Pierdo parte de mi inversión. Entonces, si no estoy dispuesto a tomar ese riesgo, no hago la inversión. Entonces, hay una especie de trampa debido a ese riesgo cambiario, o puede haber otro tipo de riesgo, como por ejemplo el riesgo de default de la deuda pública, etc. Entonces, en Brasil lo que se diseñó fue un programa de cobertura cambiaria justamente para que quienes inviertan no tengan ese problema de riesgo cambiario y tengan como un obstáculo menos a la hora de invertir. Lo que nos pidió el Ministerio de Finanzas de Brasil en este caso fue que armemos un modelo para representar este plan de transformación ecológica y sus mecanismos de cobertura cambiaria. Entonces yo les voy a mostrar resultados de estos dos casos que sirven como
como decía Wilmar al principio de su presentación, si queremos poder transformar nuestras economías, desarrollarlas, bueno, primero necesitamos tener algunas herramientas que nos permitan pensar las políticas, porque déjenme dar un paso atrás. ¿Por qué en economía necesitamos modelos? Porque esto no es ciencias naturales. Nosotros como economistas no podemos hacer lo que hace un biólogo si quiere tratar o probar una nueva medicina. ¿Qué hace un biólogo? Va al laboratorio, toma una rata o lo que fuera, le inyecta la medida o la medicina que quiere testear y evalúa los resultados, y hay todo un proceso antes de utilizarla en humanos. El COVID o la vacuna para el COVID fue tal vez una excepción en donde fue directamente con humanos porque no había tiempo, ¿no? Pero en general ese es el mecanismo de testeo en ciencias naturales. Ahora, en ciencias sociales como la economía, nosotros no podemos inyectar desempleo en la sociedad a propósito para ver cuándo se produce la revolución. O sea, eso sería un acto de cinismo brutal, que otra vez en mi país estaría sucediendo algo parecido, pero no es deseable. Es decir, lo deseable es que antes de implementar políticas económicas hayamos podido testearlas, pero no podemos testearlas en el mundo real, por lo que acabo de decir. Entonces los modelos lo que nos permiten es construir una representación de esa economía en la cual yo quiero hacer la implementación de políticas para poder evaluar antes la política, ¿no? Pero entonces es esencial que el modelo sea lo mejor o la mejor representación posible de la realidad, porque si yo tengo un modelo que no representa bien esa realidad, entonces después no puedo esperar que los resultados que yo tuve en mi computadora con mi simulación después se vean reflejados en la realidad. Este es entonces el ejercicio que en estos dos casos hicimos, basándonos en un tipo de modelo que se llama GEM, que es una especie particular de modelo stock-flow consistente. La característica de GEM es que son modelos específicamente diseñados para economías periféricas como las latinoamericanas. Entonces, por ejemplo, todos los desequilibrios cambiarios, los problemas fiscales, etcétera, están bien representados, cosa que no suele ser el caso si usamos modelos creados para las economías avanzadas. O sea, cuando yo empecé a trabajar con estos modelos, el problema era que lo que había disponible eran modelos para Estados Unidos, y sí, probablemente es mejor que no tener nada, pero claramente yo no puedo pretender que un modelo que fue construido para Estados Unidos me sirva como una representación para Bolivia, para Perú, para Venezuela o Brasil. Hoy por suerte ya hay mucho más material. Entonces vamos a los casos. Siguiente, Filmina, por favor. En el caso de Colombia, la pregunta era la que dije antes. ¿Qué tan vulnerable es Colombia a una reducción de las exportaciones de hidrocarburos? Y ¿importa cómo es esa reducción? ¿Importa, por ejemplo, si esa reducción es gradual o si es de golpe? Esa es la pregunta que queríamos responder. Algunos datos, como dije antes, en el momento en que hicimos esto, Colombia tenía un 38% de sus exportaciones concentradas en carbón y petróleo. Lo que hicimos fue una simulación, una proyección a 10 años, en donde comparábamos dos escenarios. Una transición suave, en donde caía linealmente la exportación de petróleo un 8.5% anual, en total un 58% luego de 10 años. Después, el segundo escenario es un escenario de transición retardada, en donde al finalizar el periodo, también la reducción de las exportaciones de hidrocarburos era de 58.1%, pero era de golpe, era al final. Entonces la idea era, ¿esto por qué lo hicimos? Bueno, porque a veces ustedes saben cómo es la política, que a veces los gobiernos tratan de postergar las decisiones que son dolorosas. Entonces queríamos ver si había diferencias en una reducción de petróleo de la misma magnitud, pero secuenciada de forma distinta a lo largo del tiempo. Siguiente línea, creo que hicimos los resultados. No, antes de los resultados tengo, bueno, los canales de transmisión, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo es que operaría en Colombia esto? Caída en las exportaciones, esta es la decisión de política. Esto reduce el balance comercial, por supuesto.
esto genera tres tipos de efectos. En primer lugar, reduce los ingresos fiscales del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales, porque en Colombia las regalías van a los gobiernos departamentales. La reducción de los ingresos fiscales genera un aumento en la deuda pública y a su vez genera un aumento en el riesgo país, en la prima de riesgo. Por lo tanto, el costo de financiamiento del gobierno se eleva. O sea que ese es un primer canal de transmisión problemático de la decisión que quería tomar el gobierno. El segundo canal de transmisión es que, como consecuencia del deterioro del resultado comercial, el tipo de cambio se deprecia, porque en Colombia el tipo de cambio es flotante. Entonces, si cae la oferta de divisas, el Banco Central en principio no interviene, por lo tanto el tipo de cambio sube, se deprecia. La depreciación del tipo de cambio también eleva la carga de la deuda, porque se necesitan más pesos, más moneda nacional, para poder pagar los intereses de la deuda denominada en dólares. Si bien Colombia tiene una buena parte de su deuda externa denominada en moneda local, no toda su deuda está denominada en moneda local. Hay países de la región como Brasil y Colombia que han avanzado en esa posibilidad. No es gratis tampoco, o sea, Brasil, por ejemplo, tiene la mayor parte de su deuda externa en reales, pero al costo de tener la tasa de interés más alta del mundo. Entonces, hay que ver si vale la pena pagar ese precio, pero bueno, son decisiones. Lo interesante es que estos modelos nos permiten representarlas, ¿no? Y evaluar las consecuencias. Tercer canal de transmisión, empeorar el resultado comercial, caen las reservas del Banco Central, porque hay menor ingreso de divisas. Y esto también reduce la prima de riesgo país, porque las agencias calificadoras de riesgo, que son las que le dan la calificación a nuestras economías, se fijan mucho en el stock de reservas del Banco Central a la hora de definir qué tan solvente o no es una economía. Entonces, vemos que la decisión que el gobierno quería tomar tenía, a través de diferentes canales, un efecto negativo en la prima de riesgo país, en el costo de financiamiento del país. Esto generaría mayores tasas de interés, mayor fragilidad financiera. La mayor depreciación del tipo de cambio genera más inflación, esto lo conocemos bien, y esto repercute negativamente a nivel social porque cae el ingreso real de los trabajadores. Estos son los canales de transmisión que, bueno, a partir de nuestro conocimiento y del diálogo con los expertos en economía colombiana, pudimos evaluar ex ante. En la siguiente filmina tenemos los resultados. Bueno, tengo varias variables y probablemente no se vea bien porque están un poco lejos, pero para que se den una idea, digamos, acá lo que uno hace es tomar las variables endógenas del modelo, las que uno quiere, por ejemplo, las importantes, las que le importan a los políticos y a los analistas, digamos. Por ejemplo, el desempleo, la inflación, las reservas del Banco Central, la deuda, cuenta corriente, prima de riesgo. O sea, si yo, por ejemplo, soy el ministro de Economía del país, no quiero que me suba la prima de riesgo. O sea, si me sube mucho la prima de riesgo o me sube mucho el tipo de cambio y la inflación, pierdo mi trabajo, básicamente. Entonces, voy a mirar esto. Las agencias calificadoras de riesgo, ¿qué van a mirar? Bueno, van a mirar la deuda externa, la deuda pública, las reservas del Banco Central. Los trabajadores, ¿qué van a mirar? Van a mirar la inflación, los sindicatos van a mirar la inflación. Entonces, bueno, uno como analista trata de extraer las principales variables que son de interés público para ver qué pasa, cuál es la dinámica en cada uno de los escenarios. La línea negra representa el escenario de base. El escenario de base es un escenario en donde no sucede nada, donde, digamos, la política que estamos evaluando no se implementa y simplemente sirve como referencia, como punto de comparación. Los escenarios que son interesantes son los de la línea roja y verde. La línea roja representa el escenario de transición gradual, este escenario en donde año a año se reducen un 8% las exportaciones de petróleo. La línea verde representa el escenario de transición retardada, la transición, cuando la transición se realiza más lentamente.
Claramente esto ustedes lo pueden ver aquí en este diagrama, otra vez, probablemente es muy chico, pero lo que está aquí son las exportaciones reales de combustibles fósiles, y ustedes pueden ver, la línea negra está fija, porque es el escenario de base. En el escenario de base no se produce un cambio en las exportaciones de combustibles fósiles. La línea roja, vemos la reducción gradual que estamos simulando. La línea verde, vemos que al principio sigue fija, no cae, pero después cae abruptamente. Eso es lo que estamos representando, como el escenario en donde el gobierno patea para adelante esta política de descarbonización y le pasa al gobierno siguiente esta decisión. En el resto de las variables vemos el impacto. Y el impacto es el esperado, básicamente. Por ejemplo, no sé si uno mira el déficit fiscal, lo que vemos es que en el caso de la transición gradual, el deterioro fiscal es más pequeño, pero empieza antes, digamos. En el escenario de la transición retardada, lo que vemos es que al principio el resultado fiscal no se ve afectado, porque la transición no comienza, pero que después cuando comienza el resultado fiscal empeora más. Y lo mismo podemos ver con el resto de las variables, por ejemplo, la cuenta corriente, la tasa de desempleo, la inflación, las reservas del Banco Central. Lo interesante es que el modelo lo que nos permite es confirmar las intuiciones y cuantificarlas, porque también la pregunta es, bueno, perfecto, yo sé, puedo intuir, no necesito ser un genio para saber que si reduzco las exportaciones de petróleo un 58%, la cuenta corriente va a empeorar. Eso es una tautología, pero la pregunta es cuánto va a empeorar. ¿A cuánto se va el tipo de cambio? ¿A cuánto se va la inflación? Porque ahí es donde aparece la viabilidad política de los planes. ¿Qué nivel de inflación es tolerable? ¿10% es tolerable? No sé, depende del país. 100%, no. En Argentina, por ejemplo, 200%, que fue lo que se generó en 2023, no fue tolerable y, bueno, se decidió lo que ustedes ya saben, digamos, la ciudadanía eligió eso. Entonces, es muy importante cuando uno hace análisis de política económica, no solo la parte cualitativa, de decir, bueno, la variable sube o baja, sino la parte cuantitativa, cuánto sube, cuánto baja, porque en esos detalles, en esos márgenes, es donde se juega la viabilidad política de un plan. Siguiente filmina, una manera de representar estas políticas, estos escenarios, es a través, por ejemplo, de estos diagramas de radar. Esto en realidad es lo mismo que el diagrama anterior, lo que pasa es que también cuando ustedes trabajan con un político, a veces no le podés tirar 16 variables como en el diagrama anterior, con 3 líneas cada una, la roja, la verde, la negra. O sea, a veces eso es demasiado para el político, que además no tiene por qué ser economista ni saber de modelos. Entonces, a veces uno lo que necesita es un impacto. O sea, tenés un minuto con el político de su atención. Entonces, una forma más concreta de comparar los escenarios es poner todas las variables que te parecen relevantes o que son relevantes para él o para ella y representar los escenarios. En este caso, el escenario amarillo es el de la transición retardada, el escenario azul es el de la transición gradual, el gris es el escenario de base. Entonces, acá lo que vemos es que el área ocupada por la transición amarilla, la retardada, es un poco mayor, representando que es más pernicioso, más negativo el efecto sobre la economía. Entonces, es una forma de resumir visualmente algo que tal vez, si uno tiene que explicar 16 gráficos uno por uno y cada gráfico con 3 líneas, llevaría mucho tiempo y pierdes la atención de tu político o de tu cliente, como sea que se llame. Siguiente primera, entonces, como resultado, como conclusión del primer caso, una transición brusca, en el caso de Colombia, genera peores efectos en las dimensiones, en las 4 dimensiones que estamos analizando, que son la fiscal, la externa, la social y la financiera. En las 4 dimensiones, la transición como acelerada es peor que la gradual, y esta transición acelerada genera como mucha más volatilidad. Por lo tanto, la recomendación de política, aún
gobierno, digamos, que piensa realmente en la economía y en la gente y no solo en su capital político individual, es que la transición ordenada es mejor porque genera menos volatilidad y por lo tanto una economía más tranquila. Pero desde el punto de vista más vinculado a la modelización, lo importante es que el modelo lo que nos permite ver es que no solo importa si la transición se realiza o no, sino que también importa cómo se realiza la transición. Por lo tanto, para nosotros fue importante haber podido realizar este modelo y discutir estos resultados con los actores porque de alguna forma creemos que generó algún tipo de contribución al debate. Siguiente filmina, ¿qué es lo que los modelos stock flujo consistentes aportan? O sea, ¿por qué este tipo de análisis se pudo haber hecho, se pudo hacer con un modelo stock flujo consistente y no se podría haber hecho con otro tipo de herramienta? Bueno, primero porque la consistencia contable a través de las 4 dimensiones, o sea, la fiscal, la externa, la monetaria financiera y la social, integradas, es decir, tomadas dentro de un marco holístico que las interrelaciona a todas ellas, lo que nos permite es ver cómo estas dimensiones se interrelacionan entre sí. Acá, por ejemplo, tenemos una dimensión externa, depreciación del tipo de cambio, un elemento fiscal, como la deuda pública, un elemento financiero, como la prima de riesgo. Es decir, estas dimensiones no son compartimentos estancos, se relacionan las unas con las otras y el modelo lo que nos permite es justamente integrarla de forma coherente. Al mismo tiempo podemos ver los balances de cada uno de los agentes de la economía, no solo qué tipo de instrumentos financieros tienen, sino la composición en términos de moneda, digamos, qué parte de su balance está en dólares, qué parte de su balance está en pesos y qué tipo de vulnerabilidades eso genera. Y fundamentalmente el tema de la flexibilidad en el cierre, es decir, acá en el caso de Colombia vemos claramente el ejemplo de la dominancia de balance de pagos, es decir, cómo la economía de Colombia está fundamentalmente en su dinámica conducida por lo que sucede en el sector externo, como decía Wilmar al principio, y acá vemos un ejemplo concreto, o sea, la política de reducción de las exportaciones tiene efectos directos no solo sobre la dimensión externa, sino sobre todas las demás. Por eso también el primer caso, y voy a tomar algo de agua porque me estoy quedando sin voz. Y ahora pasamos al segundo, que es más reciente, como les comentaba, este es del año pasado, en el contexto de el plan de transformación ecológica del gobierno de Brasil. Acá, como yo les decía al principio, hay una decisión política de realizar un plan de industrialización. El problema es el financiamiento de ese plan de industrialización y, al igual que me pasó hablando con gobiernos de distintos países periféricos, siempre, diría en la mayoría de los casos, el miedo que tiene el gobierno es perder el control del tipo de cambio y de la prima de riesgo. Entonces, las decisiones de política y la audacia de las decisiones de política siempre están limitadas por ese miedo de no perder el control del tipo de cambio y la prima de riesgo. Entonces, en el caso de Brasil, lo que se hizo fue desarrollar el plan de industrialización y en paralelo un plan de financiamiento. Y ese plan de financiamiento incluye esto que se llama en español, no sé cómo se llama en español, pero vendría a ser finanzas mezcladas, básicamente. ¿Y por qué? Porque básicamente la idea es combinar fuentes públicas y privadas de financiamiento. O sea, es esta idea de que si el sector privado no invierte porque tiene miedo de distintos tipos de riesgos, como riesgo cambiario, riesgo de default, riesgo de expropiación, lo que fuera,
y al mismo tiempo el sector público no puede hacerse cargo de las inversiones porque no tiene fondos, o sea, tenemos economías que están muy limitadas en lo fiscal, y además también uno podría preguntarse, digamos, ¿cuál es el rol del Estado? O sea, ¿el rol del Estado es producir en todos los sectores o solo en algunos sectores que tal vez el mercado no está dispuesto porque no es tan evidente la rentabilidad del sector? Entonces, ¿cuál es la estrategia que se está discutiendo en muchos lugares en este momento? Es, bueno, las finanzas mezcladas. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? En lugar de invertir directamente, lo que hace es reducir riesgo, es decir, utiliza dinero para, por ejemplo, subsidiar tasa de interés. Es decir, si el sector privado no está invirtiendo porque considera que la tasa de interés es muy alta y hace que su negocio no sea viable, lo que puede hacer el sector público es subsidiar la tasa de interés, es decir, darle dinero al sector financiero para que baje un par de puntos la tasa de interés hasta un nivel en que la tasa de interés sea viable para el sector privado y pueda invertir. O lo que se hace en Brasil, el sector público destina fondos no para invertir directamente, sino para cobertura cambiaria. Es decir, le dice al sector privado, invertir tranquilo, y si el tipo de cambio se devalúa, yo, Estado, pongo el dinero para que vos puedas ir y comprar los dólares adicionales que vas a tener que comprar para poder pagar la tasa de interés ahora más alta porque se devaluó el tipo de cambio. Entonces esa es una forma, digamos, inteligente, si se quiere, de usar los fondos públicos en el sentido de que con el mismo dinero público se puede potenciar más inversión privada. Esto que yo estoy diciendo igual no está exento de críticas, o sea, hay muchos economistas que critican este enfoque de finanzas mezcladas porque lo que dicen es, bueno, en definitiva el sector público termina subsidiando al sector privado y después el sector privado, cuando obtiene sus beneficios, no los comparte con el sector público. Entonces es como que el sector público socializa las pérdidas, o socializamos las pérdidas del sector privado, todos los contribuyentes socializamos las pérdidas del sector privado, pero cuando el sector privado gana, no es que paga más impuestos y distribuye o comparte sus rentas con los contribuyentes, ¿no? Esto simplemente para hacer algunos comentarios para que no compremos todos esta idea de finanzas mezcladas como viene, llave en mano. Pero bueno, digo, acá lo voy a representar porque el gobierno de Brasil lo está haciendo y nos pidieron que representemos esto. Entonces, aquí, digamos, yo me pongo más en el lugar de técnico que modela una política que un gobierno quiere realizar y que le da un asesoramiento y no opino respecto de si estoy de acuerdo o no con el enfoque más ideológico de la política. Siguiente filmina, entonces, bueno, esto lo acabo de decir oralmente, es decir, cuál es el problema del riesgo cambiario, es este problema, ¿no? Que si el tipo de cambio es flotante y hay posibilidades de que se deprecie, quienes tienen que invertir pueden no estar muy seguros de hacerlo y el gobierno no quiere eso. El gobierno lo que quiere es que se invierta para que el plan de transformación ecológica se realice. Entonces, otra vez, lo que hace es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo subsidiar? Como para convencer a aquellos inversores que están dudosos de realizar las inversiones. Estos nombres medio raros que aparecen aquí son los nombres específicos de las políticas de cobertura cambiaria que desarrolló el gobierno de Brasil y es lo que representamos con el modelo Stop Flujo Consistente. No me voy a meter en los detalles de la política porque es más financiero y no es el objetivo de la presentación. Lo que quiero que quede claro, es importante, es la flexibilidad del enfoque para esto. El gobierno tiene un par de ideas en la cabeza respecto de una política y el modelo permite representarlas como para poder hacer una evaluación previa a la implementación. Siguiente filmina, canales de transmisión. Como hicimos en Colombia, ¿cómo pensamos que puede operar esta política? Bueno, la mayor inversión del plan de transformación ecológica en Brasil obviamente aumentaría la inversión pública y privada. Esto es expansivo, obviamente. Sube el producto, sube el empleo, cae la tasa de desempleo, pero en Brasil hay una regla de meta de inflación. Es decir, que si la tasa de desempleo baja, el Banco Central
por ley, tiene que reaccionar. Aumenta la tasa de interés. Y en Brasil hay un problema, que es que la mayor parte de la deuda pública flotante, la que está en el mercado, está indexada a la tasa de interés del Banco Central. Entonces, si el Banco Central sube la tasa de interés, el gobierno empieza a pagar más intereses por su deuda. Entonces, ahí en Brasil hay un problema de configuración del régimen, porque en principio siempre es deseable que la economía crezca, que haya más puestos de trabajo, que caiga la tasa de desempleo, pero eso, por cómo está configurado el sistema de deuda pública en Brasil, termina generando una excesiva carga al gobierno. Brasil tiene un déficit fiscal importante. No sé cuál es el de Bolivia, pero en Brasil puede que sea difícil de superar. Pero lo importante es que en Brasil la mayor parte de ese déficit fiscal es financiero. O sea, si ustedes miran el resultado fiscal de Brasil, antes de intereses no le da tan mal. O sea que la mayor parte del déficit fiscal de Brasil se explica por la deuda pública. Y claro, tiene una tasa de interés de, no sé, ahora está 12 puntos, 13 puntos, o sea, es una locura, realmente. Pero bueno, es como funciona el régimen. Después, bueno, supongo que no hay ningún brasileño en la sala, no sé, me dirán. Pero bueno, un brasileño me podrá decir a mí, bueno, pero ustedes en Argentina no tienen moneda. O sea, sí, nosotros en Brasil pagamos una tasa de interés del 13%, tenemos un déficit fiscal, lo que sea, pero tenemos una inflación de 5 puntos y los brasileños no ahorran en dólares, ahorran en reales. O sea, esto es interesante porque nos remite más a preguntas más de, bueno, configuraciones macroeconómicas. Es decir, yo estoy acá implícitamente haciendo una crítica a Brasil, pero claramente prefiero la economía de Brasil a la de Argentina, obviamente. ¿Quién quiere vivir con 200% de inflación? Nadie. Pero lo importante es eso, es que para una economía periférica, como las latinoamericanas, no hay un escenario ideal o perfecto. O sea, porque si tomamos a Brasil como uno de los casos, de los mejores casos, o no sé, yo soy bastante reacio a tomar Chile como ejemplo, pero se lo suele vender como un ejemplo, o Perú. Perú se lo suele mencionar como uno de los paradigmas en términos de administración macroeconómica. Y bueno, ahí, ¿qué pasa con la parte social? Porque está bien, uno mira las estadísticas más macro de Perú y sí, le da muy bien. Pero después vas a Perú y tenés un 80% de informalidad, los trabajadores no tienen derecho. Entonces, bueno, no quiero ser, o sea, ahí sí prefiero Argentina, en ese sentido. Prefiero más inflación, pero más formalidad, más derecho, más protección. Pero bueno, en definitiva lo que quiero decir es que en América Latina tenemos distintos tipos de configuraciones y no hay, por lo menos no hemos descubierto algo que sea realmente que funcione. Tal vez lo más cercano a eso es Uruguay, pero bueno, son 3 millones de personas, o sea, Brasil son 220, o sea, es más fácil cuando tenés 3 millones de personas, con un poco de soja, un poco de servicios financieros y un poco de producción de papel, alcanza para la gran mayoría. Entonces, bueno, ahí tenemos también una dimensión demográfica que también es relevante a la hora de pensar. Pero bueno, cierro el paréntesis y vuelvo al tema de la presentación. El primer canal a través del cual operaba esta política, lo acabo de definir, tiene que ver con el efecto expansivo de esta política, pero al mismo tiempo el impacto negativo en la parte fiscal. En el frente externo, lo que pasa es que este plan de transformación ecológica, como cualquier proceso de descarbonización, es intensivo en bienes de capital. O sea, necesitamos paneles fotovoltaicos, necesitamos turbinas eólicas si queremos generar energía eólica, necesitamos autos eléctricos si queremos electrificar la movilidad, el transporte urbano, y todo eso se produce afuera, fundamentalmente en China, ¿no? Hay algunos casos, no sé, Brasil está empezando a producir autos eléctricos, lo que fuera, pero en general la mayor parte de las importaciones que necesitamos para poder hacer la transformación de nuestra estructura de capital físico vienen afuera, fundamentalmente de China. Eso se paga con dólares. Entonces, el plan de transformación ecológica en Brasil tiende a generar mayores importaciones de bienes, mayor déficit de cuenta corriente, lo cual tiende también a generar la depreciación cambiaria.
En la próxima placa tenemos los resultados para algunas variables: producto, tasa de interés, resultado fiscal y cuenta corriente. Como dije antes, el producto es expansivo. La línea oscura muestra como el escenario o como digamos el escenario promedio de esta política. Estas bandas o esta sombra, no sé cómo llamarla, más clara, lo que representa es como un intervalo de resultados. No es un intervalo de confianza en el sentido estadístico, sino que lo que representa son todos los resultados que podremos tener en función de distintos contextos internacionales, fundamentalmente la tasa de interés internacional, que es una variable central para nuestras economías. No es lo mismo que la tasa de interés de Estados Unidos esté en 1% que esté en 5%. Las condiciones de financiamiento cambian drásticamente. Entonces, lo que nos pidió el gobierno en este caso es no me des solamente una línea con los resultados, sino que dan un intervalo para distintos tipos de escenarios a nivel internacional, porque quiero saber qué pasa con el loco que hay en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, si de repente ayer anunció nuevos aranceles, bueno, si las condiciones pueden cambiar todo el tiempo, o si mañana decide iniciar una nueva guerra, vaya uno a saber dónde, es importante tener algún tipo de noción de dónde puede estar, o cuál es el intervalo donde pueden estar los resultados de las simulaciones. Pero en cualquier caso siempre es expansivo, como habíamos intuido. Como resultado de eso, el impacto sobre la tasa de interés del Banco Central es expansivo también. Esto deteriora el resultado financiero del gobierno. Fíjense que va por abajo de cero. O sea, como que esto fue problemático cuando generamos estos resultados. Obviamente no los hicimos públicos, lo hicimos primero en una reunión interna. Y obviamente a la Secretaría de Finanzas no le gustó nada ver que el plan de transformación ecológica deteriora el resultado fiscal. Pero bueno, eso también es nuestra tarea como analistas, o sea, ser honestos con los políticos y decirles los resultados tal como son, no cambiar el modelo para que dé lo que el político quiere. O sea, eso también se puede hacer, pero ahí ya estamos como reduciendo la calidad de nuestro trabajo, digamos. Lo importante para mí es que estas herramientas sirvan para pensar. Entonces, si el gobierno quiere hacer esta política, tienen que saber cuáles son los efectos secundarios que pueden tener y en base a eso decidir qué hacer. O lo que un poco charlamos en Brasil es, bueno, a ver, reflexionemos qué podemos hacer para desindexar el mercado de deuda pública en Brasil. Para que, ahora ya está jugado, pero para que a futuro, la próxima vez que quieran hacer un plan de transformación ecológica, no tengas esta tensión. Y bueno, en la cuenta corriente es obvio que el efecto es contractivo, pero bueno, eso es bastante inevitable, ¿no? Hasta que, digamos, los efectos del cambio en la estructura productiva no se consoliden, es evidente que en el corto plazo, por los motivos que dije antes, si vas a aumentar la inversión en capital importado, bueno, eso te va a generar un resultado de cuenta corriente deteriorado. Siguiente filmina, ya con esto empiezo a cerrar. Resultados: el producto aumenta 1.6 respecto de un escenario en donde el plan no se implementa, o sea que el plan es expansivo. Se generarían empleos hasta casi 1 millón, dado los montos invertidos, y la tasa de desempleo quedaría 0.8 puntos porcentuales. El resultado fiscal mejora en términos primarios, es decir, antes de intereses, pero cuando incorporamos el efecto de los intereses se deteriora. Y el sector externo, como mostré antes, bueno, empeora por el aumento en las importaciones. Entonces acá lo que nos parece más importante destacar es que el modelo identifica esta tensión estructural entre un régimen de metas de inflación y un gran impulso ambiental o un gran impulso verde, o sea, una política expansiva que termina generando un aumento de la tasa de interés que ahoga las cuentas fiscales del gobierno. Siguiente filmina, y ya con esto sí cerraríamos. Como hice antes, ¿qué de los modelos stock consistentes nos permite realizar este ejercicio?
Bueno, fundamentalmente la posibilidad de representar instrumentos financieros con un alto nivel de detalle. Estos instrumentos de cobertura cambiaria que yo mencionaba antes, uno los representa de forma muy granular, cosa que en otro tipo de enfoques no haría. Y aquí, bueno, en el caso de Brasil es muy importante la posibilidad de representar el régimen de metas de inflación, o sea, la regla de política monetaria que gobierna al Banco de Brasil. Entonces, bueno, esto también es algo que nos parece importante destacar, porque no todos los países, si bien muchos países pueden tener regímenes de metas de inflación, por ejemplo, en Estados Unidos, la regla de política monetaria no es la misma que la de Europa. En Europa es mucho más agresiva, si se quiere, porque lo único que le importa al Banco Central Europeo es el control de la inflación. En Estados Unidos, paradójicamente, digamos, es más progresista en el sentido de que el Banco Central no solo mira la inflación, sino que mira el empleo. Entonces, puede haber contextos en donde la inflación puede estar acelerándose, pero si el desempleo no es lo suficientemente bajo, el Banco Central puede decidir no subir la tasa. Entonces, en ese sentido es importante tener la capacidad y la posibilidad de representar cada regla de política fiscal, política monetaria, política crediticia, política cambiaria, etcétera, bien tal como funciona en el país que está representando. Siguiente lámina. ¿Qué tienen los dos países en común? Bueno, básicamente que en los dos casos estamos hablando de una economía periférica, latinoamericana, expuesta a distintos tipos de vulnerabilidades, pero fundamentalmente la vulnerabilidad externa, como decía el profesor Wilmar antes, y la posibilidad, o lo que tienen en común también los dos casos, es que lo que tenemos como punto de partida son políticas que los gobiernos anunciaron o querían implementar, y en función de eso se construyó un modelo para poder dar asistencia técnica, dar recomendaciones. Y en los dos casos tenemos consistencia contable, porque los modelos están construidos sobre el sistema de cuentas nacionales, como decía al principio, y la granularidad de la esfera monetario-financiera, en el sentido de que en los dos casos termina siendo esencial esas interconexiones entre lo real y lo financiero. Que otra vez, si bien en muchos enfoques económicos se toman como por separado, o incluso en algunos la esfera financiera se toma como un espejo de la esfera real, en este caso las dos esferas tienen autonomía, pero no son enteramente independientes. Lo que sucede en una afecta a la otra y al revés. Por lo tanto, la cantidad de efectos que el modelo puede generar se amplía. Así que con esto, nada, les agradezco por su atención y quedo atento a sus inquietudes. Gracias. Agradecemos al profesor Sebastián Valdecantos por compartir sus conocimientos y experiencia en esta enriquecedora conferencia. A continuación, vamos a invitar a los asistentes que quieran hacer sus preguntas a participar. Gracias. Su opinión respecto a... En Bolivia hemos estado como 12 años con un tipo de cambio fijo, con una banda de 10 a 12 puntos, quien ganaba más en la banca. Ahora han cambiado el modelo y han hecho un tipo de cambio que llegó a 9.73, pero en pocos días, el 26 de junio a la fecha, ya está en más de 11.31. El gran problema es que la base por la cual tiene la variabilidad son 23 a 28 millones de dólares que solo los bancos cambian ese día. Y eso hace que el cambio promedio ponderado cambie. Como digo, si ha cambiado más del 10.63%, no se puede usar, porque salir de una transición de 12 años y ahora querer ser perfectamente libre es caótico. O sea, debería otra vez tener lo que antes había el Crowley Peg o por bandas que se pueden desplazar, no un cambio sucio como el que había o fijo, sino más bien tal vez tener otro indicador. No quiero extenderme, pero antes la tasa de referencia
ponían los depósitos a plazo fijo de 91 días y empezaban a tener variabilidad alta. Entonces pusieron las cajas de ahorro que no tenían variabilidad como para tener un indicador más estable, porque la 3 servía para la tasa de interés que cobraba de créditos de largo plazo. Pero volviendo al punto anterior, es con 23 o 28 millones de dólares que se transfieren, 1.140 operaciones en un día en la banca, puede afectar el 10% del tipo de cambio, y con eso un país importador netamente como Bolivia. Si calculamos esos 23 millones con el M1 de la economía, o solamente en algo que pueda mover, estamos, yo creo, en un concepto disparado. Creo que no hemos calibrado bien para pensar que puede haber una variabilidad tan alta, porque se refleja posteriormente en precios, ¿no? Esa es su opinión, por favor. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta, y sí, estoy de acuerdo. Creo que en mi país pasó algo similar, no solo con el tipo de cambio, sino con la tasa de interés. Es decir, esta idea de tratar de ir de un régimen de total control de una variable como el tipo de cambio o la tasa de interés a un régimen opuesto, de completa flexibilidad. Yo creo que eso obviamente es peligroso, pero sobre todo es peligroso si, por ejemplo, en el caso cambiario, el mercado financiero es muy pequeño, porque lo que puede suceder es eso, que un jugador te mueve completamente en el mercado. Digamos, 23 millones de dólares no es lo mismo en Bolivia que en Brasil, o no es lo mismo en un mercado donde hay futuro, donde hay sistemas de cobertura, en un mercado donde no lo hay. O sea que en ese sentido sí, sin conocer el caso, pero sí conociendo la Argentina, creo que eso es un error, y la pregunta es cuáles son los fundamentos para tomar esa decisión. Es decir, quienes toman esa decisión, ¿qué tienen? Sí, no quiero decir en la cabeza, pero como fundamento, ¿tienen un modelo? O sea, porque a veces lo que hay es una teoría. En el caso de la Argentina, por ejemplo, es una teoría. Y yo creo que las teorías están bien para la universidad como para poder, como herramientas pedagógicas para entender el mundo. Pero después, obviamente, pretender que la realidad se comporte como el libro es complicado. Por eso yo creo que ahí es donde una combinación de experiencia con herramientas técnicas que nos permitan simular distintos niveles de velocidad de apertura del mercado son importantes previo a una implementación. Otra vez, capaz que en el caso de Bolivia lo hicieron y tienen fundamentos para justificar lo que hicieron. Desconozco, pero en el caso de Argentina los fundamentos fueron más teóricos y los resultados están ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Muchas gracias. Para el profesor Valdecanto, ya yéndonos a la aplicación de los modelos, como se dice en la planificación, ¿no? En términos políticos, ¿usted consideraría que esta es una herramienta que se puede aplicar sobre todo para evitar lo que, sobre todo a nivel Latinoamérica, últimamente se está definiendo como estafas electorales, ¿no? En términos de que los candidatos potencialmente presidenciales prometen o establecen modelos que luego en la práctica no se cumplen, ¿no? Y funcionan en términos de otra agenda, y que sobre todo, remitiéndonos al caso argentino, ¿no? Ya del gobierno, ¿no? Que ya está alcanzado básicamente, ¿no? Su 80% de plazo, y el nuevo en Bolivia. Esto podría remediar lo que se está calificando como, sobre todo, inconsistencias dinámicas, ¿no? De los modelos planteados, porque estos, en términos de reputación y credibilidad, no alcanzan los resultados planteados, y que obviamente ocasionan, pues, ¿no? Resultados muy contrarios, ¿no? A los que se había establecido en términos de la política planteada, ¿no? Y esto sobre todo, ¿no? Para evitar estos, desde el punto de vista, ¿no? De la política, llamados plazos mágicos, ¿no? Como los 18 meses siguientes eran los mejores de la economía, de la historia, etcétera, etcétera. Gracias, profesor. Gracias por la pregunta. Yo creo que ahí, primero, yo
distinguiría el uso del concepto modelo entre lo que es el modelo macro que uno tiene, que están los modelos SMC, los modelos de equilibrio general computable, los distintos modelos, y otros son los modelos económicos que tiene un gobierno, un candidato, un movimiento político, no como herramienta macroeconométrica, como vimos aquí, sino como, digamos, combinación de políticas para la consecución de un objetivo, ¿no? Porque creo que, digamos, aún si hablamos de derecha, de izquierda, en general creo que el objetivo es más o menos el mismo, por ejemplo, en términos de crecimiento, estabilidad económica. No hay ningún gobierno que quiera recesión o que quiera hiperinflación o que quiera crisis financiera. Eso no lo quiere ni la derecha ni la izquierda. Capaz que lo que puede haber diferencia es en términos de igualdad, ¿no? Capaz que un gobierno más de derecha dice, bueno, en mi modelo, en mi ideal, cada quien obtiene en función de su esfuerzo, ¿no? Y desde el progresismo se dice, no, en realidad lo que hay que mirar es las condiciones de partida de cada uno, porque si las condiciones de partida no son similares, entonces si todo se basa en el mérito, vamos a tener situaciones de desigualdad. Entonces ahí puede haber una diferencia de modelo, pero creo que en líneas generales podemos decir que los objetivos son bastante similares, pero las diferencias, y ahí es donde entra el segundo concepto de la idea de modelo, es cuáles son los caminos para llegar a esos objetivos. ¿Cómo logramos crecimiento? ¿Cómo logramos estabilidad macroeconómica? ¿Cómo evitamos crisis? Y ahí es donde hay distintos enfoques. O sea que ahí tenemos como el segundo componente de la palabra modelo. Yo creo que a nivel más técnico de lo que estuvimos hablando hoy, si bien hay modelos macroeconométricos que se asocian más a un espectro ideológico que a otro, yo creo que este enfoque lo que tiene como ventaja es, como dijimos al principio, al estar basado o anclado en las cuentas nacionales, yo creo que eso es como indiscutible. Siempre podemos cuestionar otra vez cómo están construidos los datos, pero que el ahorro es igual a la inversión ex post, o que el PBI es igual a consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, más importaciones. Uno puede ser liberal, libertario como Milei, o puede ser marxista, y eso no lo va a discutir, porque eso son identidades contables que por definición se cumplen siempre. Entonces yo creo que la fortaleza de este enfoque es que independientemente del movimiento político que esté en el gobierno en cada país, en cada momento, esa base es sólida. Y después sí está en cada uno cómo ve la economía a la hora de definir las ecuaciones más de comportamiento, es decir, cómo se determina el consumo, cómo se determina la inversión, cómo se determina, no sé, la tasa de interés. Son cuestiones que ahí sí pueden ser más discutibles y ahí hay espacio más para la discusión. Pero bueno, yo creo que yendo a la pregunta, yo distinguiría esas dos acepciones de modelo. Creo que desde el punto de vista más cuantitativo, estamos como en algo más neutral a la hora de basarnos en algo tan anclado en las cuentas nacionales, a la hora de pensar más en políticas económicas a representar, como las que vimos acá. Ahí ya sí hay distintos caminos que se pueden seguir. Lo importante para mí es, y otra vez, a mí no me importa, digamos, yo tengo un posicionamiento político, pero no es importante mi posicionamiento político en este contexto puntual, sino que lo importante es lo que venimos hablando en los modelos. Y creo que lo importante ahí es que este enfoque, creo yo, tiene la flexibilidad suficiente como para poder ser usado tanto de un lado como del otro del espectro político, ¿no? Muchas gracias al profesor y a los participantes por sus preguntas. Para realizar el cierre de este seminario vamos a invitar nuevamente al magíster Fernando González, coordinador del proyecto magíster. Gracias. Agradecer al profesor de Cantos, agradecer a nuestros exploradores del conocimiento que nos han apoyado mucho en este proceso. Muchas gracias. Antes de terminar, me gustaría que el Instituto de Estudios Sociales y Económicos le diera un reconocimiento al
profesor Valdecantos por estar acá. Por favor, Carlita, apóyanos en eso. A nombre del director del IESE y a nombre de la decana de la facultad, queremos otorgar este reconocimiento al profesor Valdecantos por haber impartido este curso. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por habernos apoyado el día de hoy. A todo el público asistente, muchas gracias por estar acá y esperamos que estén motivados con la charla del profesor. En el futuro tendremos alguna sorpresa. Muchas gracias a todos. En nombre del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, la Facultad de Ciencias Económicas y el Proyecto MASH, agradecemos la presencia de nuestras autoridades,